otra situación que de alguna forma uno empieza a mirar con otros ojos. El sueño de la casa propia, cuando tiene fecha concreta de, ¿sabe qué? En ese momento, esa casa, ese edificio que refleja muchas familias que van a tener un techo, que van a tener un lugar también que está muy preocupada de este tema, pero hay otra situación que de alguna forma uno empieza a mirar con otros ojos. El sueño de la casa propia, cuando tiene fecha concreta de, ¿sabe qué? En ese momento, esa casa, ese edificio que refleja muchas familias que van a tener un techo, que van a tener un lugar donde vivir, empieza a concretarse, empieza también a tener una sensación de alivio, de que por fin vamos a tener un lugar donde vivir. Y esto ocurre en el sector de Rosita Renar, comuna de Ñuñoa, donde familias que han esperado 18 años están viendo como el terreno, el lugar donde se van a construir sus casas ya está tomando forma. Y por eso este sueño podría ser realidad en los próximos días o los próximos años, pero va a ir creciendo poco a poco y es algo que hay que mirar, porque a partir de esta situación probablemente muchos están viendo, bueno, yo también me gustaría la casa propia, ¿cómo lo hicieron? Y es lo que vamos a conversar durante la mañana. Sí, estamos con la alcaldesa Emilia Ríos para conversar de esta situación, porque lo decía el Rafa, son 18 años esperando este sueño, y en esos 18 años las familias cambiaron, algunos incluso partieron. Hay familias que los hijos ya se fueron de la casa, otros que llegaron nietos, otros que han visto partir a sus seres queridos y son 18 años de espera, y que muchas veces también van de la mano, alcaldesa, a irse a lugares lejanos. O sea, yo estoy acostumbrada a vivir en un lugar, me sale mi casa y me tengo que ir a la periferia. Acá estamos viendo algo súper distinto y también destacable. Estas personas que viven en Rosita Renar van a seguir viviendo en su comuna, o sea, no se desarraigan. ¿Cuál es la importancia de este proyecto que usted nos pueda comentar? Buenos días. Buen día, alcaldesa. Bueno, buenos días. Primero, partir diciendo que estamos realmente muy contentos de poder darle esta noticia, no solamente a las 40 familias que van a poder tener su vivienda ahí, sino que a la comuna completa, porque hace más de 50 años que en la comuna de Ñuñoa no se construía vivienda social. Y eso tiene que ver justamente con lo que tú señalas, con que hubo un diseño, ¿cierto?, de que en el fondo las viviendas sociales, por temas de costo, tenían que irse a las periferias, muchas veces sin servicios, sin acceso a consultorios, a colegios, a redes de transporte, y por eso ha costado tanto, por eso ha sido un tema que además a nosotros desde que asumimos la alcaldía nos preocupó particularmente, porque conocemos además a las personas del comité. Yo fui concejala antes de ser alcaldesa, sí, y ahí ya habíamos empezado un trabajo con las dirigentes del comité que esperaron mucho 18 tiempo. años, alcaldesa, demasiado. Muchos años, y hoy día efectivamente eso se concreta. ¿Y cómo se concreta? Hay un terreno ahí que hasta hace unos días era de bienes nacionales. Ese terreno se traspasa al municipio. Pero no me lo cuente. ¿Sabe por qué? Porque Alexandra Radcliffe estuvo reporteando este tema, estuvo con usted, estuvo con también parte de esas familias que después de 18 años por fin están viendo cómo ese sueño se podría hacer realidad en un terreno cercano a sus casas, cómo por fin van a poder tener el sueño de la casa propia. Todo lo revisamos en la siguiente nota y seguimos conversando. Excelente. La mayoría de nosotros alguna vez hemos soñado con tener una casa propia y muchos han visto ese anhelo cada vez más lejano, teniendo que entrar en una lucha constante para poder vivir dignamente. Son cientos de familias de todo Chile que no cuentan con una vivienda por distintos motivos: salarios que no alcanzan, créditos con altos intereses, crisis económica, deudas, entre otros. Y un porcentaje importante de ellos se tiene que conformar con arrendar o estar de allegados con algún familiar. Simplemente la plata no alcanza para adquirir un bien tan costoso. Esta es la historia de 40 familias de la población Rosita Renar, en la comuna de Ñuñoa. Hace 18 años tomaron la decisión de crear un comité de vivienda para optar a casas sociales, y hoy esa esperanza está por convertirse en realidad, gracias a un trabajo en conjunto con los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y la Municipalidad de Ñuñoa. Estas personas por fin tendrán su propio hogar. Ya es una realidad, eso es maravilloso para nosotros, maravilloso. Acá son departamentos de 60 metros cuadrados, tienen 3 dormitorios, imagínense, qué cosa más linda, para que la gente pueda vivir tranquilas, no sentirse allegados, en forma digna. Por mi hermana, que mi hermana ya va a cumplir 80 años y esperando toda una vida una casa, no la veía yo tan cercana, de verdad, quiero ser bien sincera, yo no. Este avance que hubo rápidamente este último tiempo, que fue bastante rápido comparado con la lentitud que partimos con los primeros años, me deja mucho más tranquila, porque digo, bueno, mejor me voy a morir y voy a ver a mi hermana en su casa, en su departamento.
Mira, estoy que ya no quedo más en gozo por todas las cosas que he pasado. Imagínate, cuando recibimos el subsidio hace ya más de 10 años, la lloré toda. Pero ahora, ¿sabes tú que siento, no sé, una cosa interior que inexplicable? Son familias de escasos recursos, muchos de ellos llegaron a esta población alquilando, costo que se ha ido encareciendo en el tiempo, o llegaron a casas de familiares provocando hacinamiento. Llegamos hasta el lugar para conocer sus historias. Esther Guzmán tenía 24 años de edad cuando llegó al barrio. Llegó con su esposo e hijos de allegados a la casa de un familiar, pero su vida no ha sido fácil. En La Rosita yo vivo muchos años. Y ahora mi hija ya, yo soy abuela. Entonces ya mi nieta en la universidad. Mi hija, 2 casados y uno que vive conmigo todavía, soltero. Mi marido jubiló. Vivíamos, él era el cuidador del colegio. Y jubiló y no teníamos un arriendo, o sea, yo me tenía que ir al campo y yo no me quería ir de acá. Pues. Mi marido siempre, y yo también siempre he trabajado, pero independiente. ¿No? Nunca, yo aseo los de en casa, he trabajado, siempre tengo mis patronas de muchos años. Mi marido murió y ya nosotros dijimos, me voy yo, no me quedo sola allá. ¿Siempre soñaron con la casa propia? Obvio. Obvio, y yo siempre fui, yo la irresponsable, porque mi marido era muy ordenado y todo, pero yo fui la que nunca tuve como, bueno, yo de campo y ya cuando jubilemos nos vamos al campo y punto. Esther esperó 18 años por este momento, luchó junto a sus vecinos y ahora cumplirán el sueño de la casa propia. Sin embargo, hay algunos de ellos que ya no están. Se lo llevó el COVID. Ya va a cumplir 2 años fallecido. Sí, José Cáceres. José Cáceres. Sí, el papi José, todos lo conocían por el papi José. Aquí en la población famosa, en el colegio, recuerdo, todo muy lindo de él. Soñábamos con llegar ahí al primer piso, como ya los dos éramos adultos, mi marido era de mucha edad. Entonces yo decía, él va a quedar abajo porque está viejito ya. Pero no se pudo, Dios sabe por qué hace las cosas. Ahí, ese es mi marido, ese es el papi José. Yo siempre pensaba que él me iba a enterrar a mí, me llevaba por 10 años de edad. Pero yo decía, no, él me va a enterrar a mí. Y no fue así. Lo reto de repente porque yo digo, ¿por qué se fue? Nos dejó solo. Cuando hay que clavar un clavo, porque nunca nosotros lo hicimos. Cuando uno tiene las cosas no sabe valorizar, pues después se echa de menos. Incluso llegué y lo miré y le dije, viejo, nos entregaron el terreno, vamos a tener la casa. Una historia que se repite, no solo ella perdió a su esposo en esta espera, también le sucedió a Juana Aranda. Ella es la presidenta del Comité de Allegados de la población Rosita Renard, una mujer que es la voz de sus amigos, vecinos, y ha sacado la cara por cada uno de ellos, además de esperar su hogar. Yo tengo 69 años y medio. Bueno, llegué con mi hijo de 1 año, hace 32 años que yo llevo acá en la Villa Rosita Renard. Tengo 2 hijos. Pero la verdad que me saqué la mía chica trabajando y haciendo cosas para que ellos pudieran ser algo más. ¿En qué trabajaba usted? Yo trabajaba en ANA, haciendo aseo. Y con eso pude pagar la universidad de mi hijo. Tengo un hijo maravilloso, Sebastián Rivera, que es ingeniero comercial. ¿Está orgullosa? Oh, el corazón se me sale, pues mi hija, ahora que me dio un nieto maravilloso y ella es relacionadora pública. Mi marido, 13 años enfermo, 4 años postrado, murió hace 2 años. El 29 de diciembre falleció él, Guillermo Rivera Cortés. Fue largo su enfermedad, una encefalopatía hepática crónica severa, un cáncer entre medio. No, y siempre me decía, no, ¿qué? Si tú soy puro sueño nomás. ¿Ya? Tanto tiempo que tú le das, sí. ¿Y nosotros? ¿Ya? Yo a mi marido le diría que todas las cosas cuando uno tiene la ganas de hacerlas, sí se pueden cumplir. Porque hay que perseguir los sueños. A decirle, viejo, viste que yo no andaba puro... Le echaba un garabato. Sí. ¿Viste, viejo? La conseguimos. Toda mi vida, pues, mujer de lucha. Es que siempre mi mamá me decía, o haces las cosas bien o no las hagas. Llegamos hasta el terreno donde se construirá el nuevo edificio que tendrá lugar las viviendas de estas personas. Son 2.300 metros cuadrados, departamentos con 3 dormitorios, balcones y un patio interior. Un lugar que además sigue estando dentro de su barrio, con conectividad cercano al metro, colegios y comercio. Una vivienda digna. Y acá es el terreno, pues, Sí. lo estamos mirando. Este es el terreno. Este es el terreno que es de bienes nacionales y ya se está haciendo los traspasos y todo. Aquí va a estar
la casa de tantas personas que han sufrido tanto por ser allegados. Los que han esperado por años que este sueño se haga realidad. Y ya es una realidad. Que los niños puedan jugar dentro del entorno, porque esto lleva a una plazoleta interior, entonces menos peligro, menos todo. Y qué lindo, qué lindo. Esto es maravilloso. Esto yo siempre por estos largos años lo he soñado. Porque mira para allá y yo miro para allá y yo me imagino ahí viviendo con mi nieto. Y acá, acá hay acá juegos, nosotros y acá hay una tenemos, cancha. hemos logrado hacer esa cancha y ahora viene un proyecto maravilloso donde vamos a transformar la cancha y se va a hacer un espacio más digno para los niños con sus juegos, ¿ya? Nosotros, acá van a seguir estando los juegos, así van a poner otros. Vamos a poner otro, la misma cancha se va a modificar en el sentido que le vamos a sacar ese pasto sintético, ya, y se va a hacer con un pavimento asfáltico que hay ahora que no se calienta ni nada, se va a cerrar, se le van a poner toldos por mientras porque después tenemos que volver a postular esto para poder ya cerrarla definitivamente. Hace unos días los vecinos se juntaron con las autoridades, un hito importante, puesto que tras 5 años de negociación, el gobierno junto al MIMBU, Bienes Nacionales y la Municipalidad de Ñuñoa lograron avanzar y concretar la transferencia gratuita de este terreno fiscal para implementar el proyecto habitacional. Mire, la población Rosita Renara, años que viene luchando, incluso antes de tener este comité, se la jugaron por tener alguna solución, costó. Yo estuve varias veces allá con ellos. Y finalmente se ponen de acuerdo organismos públicos, porque aquí hubo una discusión entre organismos públicos, que era bien absurdo, porque esto lo pedía Bienes Nacional y lo pedía Servio, pero finalmente se logró una solución como debe ser, pues si el Estado es uno solo, por lo tanto no debería tener mayores problemas. Nosotros estamos muy contentos porque, bueno, como decía el ministro, después de más de 50 años en esta comuna no se había construido vivienda social. Y hoy día tenemos el metro cuadrado muy caro en esta comuna, y lo que nosotros queremos es una comuna integrada, es una comuna donde todas las personas quepan, porque efectivamente Ñuñoa tiene problemas de hacinamiento, tiene problemas de allegamiento, aunque a veces quizás eso no sea tan visible. En el tiempo se ha ido mejorando el estándar de la vivienda social, cosa que nos pone muy contentos. 40 familias, más de 100 personas beneficiadas, nos tiene feliz porque desde el Ministerio de Bienes Nacionales, junto a nuestra ministra Javiera Toro, estamos haciendo el mayor esfuerzo por disponer de suelo fiscal para la construcción de vivienda social en todo Chile. En 1 año y medio aproximadamente estas familias deberían estar por vivir en sus nuevas casas. Ese sueño para estas familias está pronto a convertirse en una realidad. Ahí veíamos la nota, historias de tantas personas que claro, algunos ya habían partido en esta larga espera de 18 años. Veíamos ahí en la nota cómo le decía a su marido fallecido, a la foto, nos salió el terreno. Pero que lata que no lo pudo ver, que pena que no pudo él, que no va a poder compartir con su señora, con su familia, con sus hijos, la casa que esperaron por 18 años. Y en ese sentido, alcaldesa, destacar también el trabajo del Ministerio de Bienes Nacionales, entregando este terreno, del MIMBU y del mismo municipio, que se pusieran de acuerdo, como que uno dice, por fin, pero ¿por qué se demoraron 18 años? ¿Por qué? Y lo decían también los entrevistados, esto se hizo rápido, no entendemos por qué se demoraron tanto. ¿Qué pasa ahí? ¿Y por qué acá sí se logra avanzar en una noticia tan importante como esta? Claro. Bueno, primero porque hay voluntad. Y no es una voluntad nomás que sale del corazón, que sí, pero también tiene que ver con una decisión del gobierno de enfrentar el tema de la emergencia habitacional. O sea, hoy día en Chile faltan 600.000 viviendas, 600.000 viviendas, es muchísimo. Entonces ahí evidentemente hay 2 opciones, o nos ponemos a trabajar en eso, en todas las comunas de Chile, o nos hacemos los locos. Y quizás quién sabe qué pasa en 5 años más. Entonces, claro, cuando hay voluntad, evidentemente empiezan a funcionar las cosas. O sea, nosotros como municipio solicitamos el terreno a la ministra de Bienes Nacionales, que es quien, cierto, va viendo todos los terrenos fiscales. Y claro, y le pone prioridad y avanza, y después llega a presidencia y avanza y se firma. Y ojalá además, todo fuera así de fluido, claro, con entidades que son del mismo gobierno. O sea, acá vemos un buen ejemplo de cómo se debería ir solucionando temas de políticas públicas que son interministeriales finalmente. Además, en un terreno que está dentro de la misma comuna y que lo decían en la nota, con un alto precio del metro cuadrado. O sea, para estas personas hay que ser súper claro, es imposible vivir en Ñuñoa accediendo a las viviendas que hoy hay disponibles.
no se puede, porque es carísimo. Y en realidad son precios prohibitivos porque, bueno, hay un montón de cosas, hay decisiones de política, la vivienda ya no es vivienda, un medio de inversión, ahí hay distintas cosas que afectan en el precio de la vivienda y que además han tenido que ver con un Estado que en el fondo se desentendió. Es como, bueno, el mercado resuelve el tema de la vivienda, pero no funciona así. Otra mirada quizás. Exactamente, y con más atribuciones, más injerencia. Entonces, por eso es tan importante tomar la voluntad. Y una definición, ¿no? O sea, tenemos que construir 260.000 viviendas, eso es lo que se ha propuesto el gobierno. Acaba de avanzar con 40, imagínense, o sea, todo lo que nos costó para avanzar con 40, pero es y 40 además importante. de cierto estándar, Rafa. Que tienen por lo menos 60 metros cuadrados, o sea, estamos hablando, en Ñuñoa, un departamento de un dormitorio de 35 metros cuadrados, fácilmente 3.000 UF. O sea, al precio mercado. Yo creo que sí, No, te quedas un poquito corta, la verdad. Por eso digo fácilmente. Sí, justamente, pero ¿cuál es lo importante también? Que la ciudad no puede crecer a punta de marginar. O sea, tiene que haber un diseño que haga que las personas de distintos estratos socioeconómicos puedan convivir. Eso es una ciudad más sana. No solamente el punto de vista de que todas las personas puedan acceder a servicios, sino porque hay cohesión social cuando nos conocemos versus el modelo que ha imperado y que tenemos que ir desarmando, ¿no es cierto? Poquito a poco, no va a ser de la noche a la mañana, pero que nos va a obligar y que va a ser más sano. O sea, por ejemplo, todo lo que significa que al sector oriente miles de personas viajan porque nadie vive ahí, ¿cierto? Personas que hacen servicios domésticos, ¿cierto? Pero en una ciudad mejor diseñada eso no debería pasar. Ojalá uno trabajara cerquita de la casa. Alcaldesa, hay un punto acá, mucha gente puede estar mirando y dice, oye, lo que pasó en Ñuñoa, yo llevo 10 años tratando de ir al comité, me junto con los allegados, hicimos todo formal, fuimos a la entidad patrocinante, porque hay que destacar que el rol que hace el municipio no es de buena voluntad, sino que hay un rol que permite ir avanzando en este proyecto, encontrando algún terreno. Yo estoy en Arica, estoy en Iquique, estamos en el resto del país. Oye, ¿cómo lo hacemos para que avance como ocurrió en este caso puntual? Como para tratar también de decir, bueno, esta espera vale la pena, pero también necesitamos cosas súper concretas, alcaldesa. Por supuesto. ¿Qué cambió y también qué rol cumple el municipio en apurar todo esto? Sí, bueno, primero, claro, efectivamente el municipio tiene que estar comprometido. Los distintos municipios de Chile pueden tener o no tener departamento de vivienda, es una cuestión que primero habría que partir por averiguar, pero para los vecinos de la comuna nosotros ahora hemos reforzado ese departamento justamente en el tema de los comités. Porque hay distintas maneras, ¿cierto?, de obtener subsidio y ahí lo más importante es que cada persona pueda ir, consultar y ver, por ejemplo, si puede acceder a un subsidio de clase media, si le conviene mejor constituir un comité o postular a un subsidio individual. Hay distintas opciones. Informarse primero, primera etapa. Exactamente, sí, porque y hay distintos llamados y por supuesto las personas que van postulando más veces van teniendo más puntaje. Entonces mi recomendación para las personas que están sin vivienda y que por supuesto tienen muchas dificultades para eso es que se acerquen a su municipalidad de Ñuñoa también, por supuesto, y puedan informarse, porque hay distintas alternativas, no es solamente una. La construcción de vivienda social a través de un comité es una forma y es la que hoy día estamos viendo, pero hay otras maneras. Y en esa forma, la de los comités, también se da mucho la búsqueda del terreno. Exacto. Y ahí hay un trabajo importante con el Ministerio de Bienes Nacionales, porque también hemos visto las tomas VIP en terrenos que son fiscales, son terrenos donde finalmente se podrían construir viviendas sociales. ¿Cómo está ahí el trabajo con el Ministerio para que terrenos fiscales se puedan utilizar y no se los tomen otras personas, sino que se utilicen para viviendas sociales? Sí. Mira, yo hay algo que quiero destacar de este comité, que con todos los años de espera, ellos siempre fueron muy, muy respetuosos de la institucionalidad. Y a veces quizá mucho, pero bueno, esperaron, confiaron y obtuvieron una vivienda de buena manera, porque muchas veces ha pasado y está pasando en algunos lugares que se están diseñando proyectos para entregar a comités que llevan muchos años, pero está la tentación, ¿cierto?, de ir a tomárselo y ir ahí por la fuerza. Y ya pasaba. Y claro, pasa y eso idealmente no debiese ser así, porque, como les decía, hay un plan. Pero también, o sea, yo entiendo la urgencia y es muy difícil no tener casa, o sea, es un drama. Entonces no lo juzgo, pero al mismo tiempo como país tenemos que darnos un orden, porque si no, no vamos a poder resolver. Es que ahí está el punto que hablábamos, alcaldesa, o sea, no se pueden demorar 18 años. O sea, tomarse un terreno es ilegal, no se debe hacer, pero también las familias que han esperado 18 años hay que sacarse el sombrero con ellos, que hicieron todo regular, que se aguantaron los 18 años, pero no es lo ideal que se demore tanto. Como acá el ejemplo de destrabar un terreno, de encontrarle un lugar donde construir. Las familias, los lugares para estas 40 familias, los hogares para estas 40 familias, ¿en cuánto tiempo se demoraron? ¿2 años?
¿1 año y medio? Sí, o sea, bueno, repartimos hace 1 año y medio y ahí logramos hacer, claro, toda la tramitación que tiene. Bueno, a veces es difícil imaginarse todo lo que significa un trámite, un papelito y una firma. Pero claro, efectivamente son estudios de terreno, deslindes, Contraloría da el visto bueno, pasa por presidencia. O sea, hay un trámite largo que, claro, uno quisiera hacerlo lo más rápido posible y se puede hacer más rápido, pero toma tiempo. Y eso también, y quiero hacer no sé, pasar un dato o para que los vecinos también estén alertas. Muchas veces con el tema de la vivienda, como es tan urgente para las personas, empiezan a surgir falsas promesas. Oiga, métase a este comité, págueme tanta plata y de aquí al próximo año se va a estar construyendo una vivienda. Acá en la esquina tenemos todo, ojo, mucho ojo, porque el tema de la vivienda toma tiempo. Entonces, mucha alerta si es que alguien viene a venderles algo demasiado bueno para ser cierto, es porque es muy probable que no sea cierto. Y lo digo acá porque a veces, claro, como estas cosas van por grupos de WhatsApp, cuesta mucho llegar a las personas. Por eso es tan importante ir a la municipalidad, informarse por fuentes oficiales. Alcaldesa, cuando uno mira esto, estamos viendo allegados. Y esto uno lo está viendo en Ñuñoa. Yo quiero marcar ese punto porque siempre se asocia la necesidad de vivienda a comunas que uno piensa que son, y voy a ponerlo solamente para el ejemplo, no quiero estigmatizar, pero más pobres, y no voy a nombrar a ninguna. Uno dice Ñuñoa, oye, en Ñuñoa también hay llegado, en Las Condes también hay llegado. En otras comunas que uno creería que son más pudientes o tienen más ingresos, también haya llegado. Y ahí es donde lo que quiero plantear es que estamos viviendo un momento que la pandemia evidenció. Estamos viendo mucha gente que debió volver a las casas de los papás con la familia completa y que ha ido haciendo una nueva realidad que está encubierta. A nadie le gusta decir, ¿sabes qué? Partí atrás. Era clase media, también lo pongo en comillas, y ahora soy pobre. No tengo trabajo porque lo perdí en la pandemia y ahora estoy viviendo de allegado en otras comunas, no quiero nombrar, insisto, ninguna, pero esta situación que estamos viendo en Ñuñoa se puede dar también con allegados de lo que podríamos decir son comunas que uno pensaría que no existe esa realidad. ¿Cómo ahí hay una ventana también para esa gente, para esos nuevos necesitados de vivienda? Claro. Alcaldesa. Sí, bueno, el tema del allegamiento no es nuevo y claro, probablemente ha aumentado después de la pandemia, estamos pasando una crisis económica importante, pero lo que sí ha sido permanente es que el acceso a la vivienda ha sido cada vez más difícil y eso sí ha sido una tendencia que se ha podido prever, ¿cierto? Entonces hoy día estamos como, oye, es que nos faltan 600.000 viviendas. O sea, llegó un tope. Claro, llegamos a un tope importante y eso significa que, claro, que tenemos que como Estado tomar medidas, tomar atribuciones, ser más proactivos, porque si no, la gente va a seguir quedándose sin casa. O se va a tomar terreno, en la desesperación. O se va a tomar terreno, o sea, es una alternativa, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Vivo en la calle, me tomo un terreno o vivo? O sea, nosotros en Ñuñoa tenemos problemas de hacinamiento importantes, no solamente allegamiento, que son cosas que, claro, son cosas distintas, muchas veces van de la mano. O sea, tenemos de repente familias que viven 3, 4 familias en casas muy pequeñas. Ahí estamos estudiando la posibilidad de acogernos a un programa que se llama Pequeños Condominios. Sí, muy bueno eso. Que lo que permite, que sería bueno explicarlo, que lo que permite es que en un terreno donde hay una casa, ¿cierto? Que se construyó normalmente casas de un piso o casas que están con, digamos, con extensiones no muy bien hechas, ¿cierto? Y que son peligrosas además, se puede ese mismo terreno transformar en un pequeño condominio para que las mismas familias de ahí puedan vivir ahí, en el fondo, y es una densificación muy buena, porque en el fondo no sacas a las personas de su barrio y arman ahí, se transforma, ya no es una casa, es un condominio. Eso es un buen dato, expliquémoslo bien para ver si a lo mejor los vecinos, alguien nos está viendo, tiene una casa en un terreno y puede ir a la municipalidad para empezar estas gestiones. Claro, lo que usted decía, si usted tiene una casa en un terreno de ciertas características, a lo mejor ahí podemos tener el detalle, usted puede postular un proyecto donde van a decir ya, ¿cuántas personas viven en su casa? No, vivo yo con mi marido, mi hijo, con su señora y mi otra hija, o sea, 3 familias. Ya le vamos a construir en este terreno un edificio, un mini edificio de 3 departamentos. Y de esa manera, en un mismo terreno del cual la persona es propietaria, se soluciona el problema habitacional de 3 familias. Exactamente. ¿Qué puede hacer un vecino que quizás nos está viendo y dice, oye, yo podría postular a eso? Tiene que ir al municipio, tiene que ir al Serviu. Un datito para aprovechar de que estamos hablando de esto, alcaldesa. Sí, por supuesto, ir al municipio. Ya. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en este año donde hemos conformado la oficina de vivienda con este énfasis, ¿no? De vivienda social y económica? Es estudiar
los terrenos. Entonces estamos mirando la planimetría grande de la comuna, entonces tenemos algunos sectores que decimos, mira, por acá el tipo de terreno parece que favorece más o podría ser más factible, porque todos los terrenos tienen sus particularidades, los programas tienen sus requisitos, entonces... No todo se puede hacer lo mismo. Exactamente, no es decir, como ya tengo este terreno, se hace, pero sí, o sea, estamos viendo que hay posibilidades en algunos espacios, y ahí obviamente tenemos que juntar la posibilidad técnica con la voluntad de los vecinos, con el financiamiento que viene del ministerio y todas esas gestiones, ¿no? Pero la idea es que podamos avanzar en eso y de aquí a algunos años tener vivienda, tener estos condominios, estos... Sí, además las villas redensificadas. Además que son una salida para el problema habitacional, con lo que decía el Rafa. La pandemia dejó en evidencia esa clase media vulnerable que al primer mes sin trabajo inmediatamente cae en una relación, en una situación de vulnerabilidad, porque no hay capacidad de ahorro, porque uno muchas veces vive en la bicicleta, comprando mercadería con la tarjeta de crédito. Y ahí, en ese sentido, fue cuando muchas familias se quedaron sin casa en medio de la pandemia y optaron o de vivir de allegado, o como hemos nosotros mismos podido recabar en distintos reportajes que me he hecho acá en el Buenos Días a Todos, en una toma directamente. Claro. Entonces acá también hay otras políticas, como por ejemplo el subsidio de arriendo, muchas veces desconocido por las mismas personas. Sí, pues el subsidio de arriendo es otra posibilidad, que claro, efectivamente no es tan fácil, toma tiempo poder construir nueva vivienda o hacer otros proyectos, y el arriendo ahí lo que ayuda es a personas que cumplen ciertas características socioeconómicas a poder complementar, llegar a un acuerdo con el arrendatario, porque no es la idea llegar a un acuerdo y después el arrendatario te suba el precio, ¿cierto? Sino que tiene que haber un compromiso ahí, y efectivamente esa es una política que tiene como objetivo que la gente no salga de las viviendas donde está. Sin duda. Alcaldesa, este terreno, el que estamos viendo en imágenes, va a hacer que 40 familias tengan su casa propia. En este caso, un edificio de baja altura, que además, entiendo, ellos también participaron diciendo, sí, me gusta esto y lo otro. ¿Cuánto tiempo falta para que eso que estamos viendo en esa suerte de gráfica o dibujo sea concreto y la gente ya pueda llegar a sus casas luego de 18 años? Sí. Bueno, falta un poquito. Nosotros estimamos que las obras idealmente deberían estar partiendo a mitad del 2023. Todavía, bueno, hay que tramitar el permiso de edificación, hay que terminar de hacer algunos estudios del suelo, ¿cierto? Hay algunos trámites y ahí, bueno, una obra demora así un año y medio, por ahí. Así que esperamos que, bueno, en los próximos años ya podamos tener la inauguración de estas nuevas viviendas. Yo sé que toma tiempo, pero después es tan importante, años, pero es que ya está. O sea, ya está el terreno y ahora todo lo que queda es avanzar las etapas que quedan. ¿Cuánto debería demorar un proceso de un comité que, por ejemplo, se han reunido y van a preguntar cuántos años... haciendo un estándar, yo sé que no es tan fácil plantearlo así en general. Sí, bueno, efectivamente depende mucho porque ahí, como bien decía Natalie, el tema de la búsqueda del terreno es lo más complejo, o sea, ¿dónde se va el comité? Y ahí, por ejemplo, se pueden comprar terrenos a privados, llegar a acuerdo, o en este caso, hacer los traspasos de un terreno fiscal a un comité. Claro. Y ahí, claro, ¿de qué depende? Bueno, de cómo nos vaya con las autoridades, con municipios, con autoridades como la Ceremi, y también la misma capacidad que tengan los comités de ir a buscar terreno, de ir a negociar. Entonces depende mucho, pero yo diría que por lo menos son unos 3-4 años desde que se conforma un comité hasta empezar a llegar a una solución. Pero no 18. Claro. No, está completamente fuera de lo que no, pero me refiero ser. al momento en que ya se tiene un terreno, sí, claro. Y después... Claro. 5 años por ahí quizás desde el inicio. Oiga, alcaldesa... Más en realidad, sí. Sí, no se toman tiempo. Lo que esperamos es que no tome... En promedio otros comités me hablaban a mí de 10 años. Sí. Ojalá un poquito menos, pero 18 evidentemente habla de familias completas que cambiaron su estructura en estos 18 años. A mí me tocó hacer algún reportaje donde las personas me contaban, yo empecé a postular con mis 3 niños chicos y mis 3 niños ya son grandes y ahora yo vivo con mis nietos, entonces mi familia es distinta, ahora yo vivo con mi hija acá, con los nietos allá, entonces también van cambiando, por eso es importante que no se demore tanto. Claro. Y en este proyecto además vemos algo particular, que son, lo decíamos, 60 metros cuadrados, qué cositas nos puede adelantar también, que hacen de este proyecto quizá un ejemplo a seguir para otros municipios, para otros comités, para replicarlo en distintas partes de Chile. Sí. Bueno, hay otro tema importante también que tiene que ver con quiénes suelen ser las personas que están sin vivienda y quienes más les cuesta. Y en general son mujeres que son jefas de hogar. En muchísimos casos yo conozco vecinas que son mujeres que además tienen hijos con algún tipo de discapacidad.
que hace además mucho más complejo todo, porque acceder al mercado laboral formal es complicado. Entonces, en general, en estos proyectos también se prioriza, por ejemplo, que en los primeros pisos estén las personas mayores o las personas que tienen una discapacidad. Entonces ahí también se va haciendo al final muy caso a caso cómo se va armando el comité. Y claro, y efectivamente acá la gracia que tiene este terreno es que, bueno, ahí se veía, ¿no? Hay una cancha al lado, que quiero además decirle a la comunidad, quienes no son del comité, que esa cancha se va a arreglar. Ya nos adjudicamos fondos porque esa cancha le hace falta de verdad una intervención mayor. Hay que cambiar esos juegos, hay que cambiar ese pasto, hay que cambiar el cierre. Está contemplado. Sí, pues sí, porque es un espacio importante para los vecinos y vecinas de ahí que tienen poco espacio. El Estadio Nacional está cerrado hace un tiempo, que también era un espacio que usaban los vecinos. Entonces ese espacio va a ser público, va a continuar siendo público, pero además queremos desde la municipalidad revitalizarlo. Así que ya nos conseguimos los fondos. Buenísimo. Así que gracias ahí a la subdere también. Un punto acá que no quiero dejar pasar es que finalmente hablamos, en este caso en la nota de Alexandra Radcliffe, hablábamos de Juana. Aquí en este caso, lideresas, como usted señalaba, mujeres que han hecho de estos comités una instancia en que ellas han llevado la batuta, habla de el ímpetu y la fuerza que han tenido ellas. Y yo, pese a que están estas soluciones habitacionales o existe la información, las personas son muy importantes. Aquí alguien que además convoque esas personas que están conociendo a sus vecinos y que dicen, ¿saben qué? Hagamos esto. Esa fuerza me parece que también hay que destacarla. Y ahí hace muchas veces la diferencia entre quienes llegan a buen puerto y quienes quedan en camino. Sí. No sé si, alcaldesa, y usted me puede ayudar a propósito de apoyar a esas personas. Totalmente. ¿Quiénes están ahí? Para destacar también que aquí no solamente es el Estado, son personas que con información van y tratan de llevar a cabo una ayuda y en este caso una vivienda para todas esas personas que lo requieren. Sí, y hacen gestión y se meten en documentos, en papel y un montón de cosas. Abogada. Exactamente, se transforman en expertas. Sí, yo creo que el rol de los dirigentes hay que detenerse un poquito en eso, porque igual es ingrato. Hay que decirlo, porque muchas veces, claro, hay mucha expectativa, hay información, a uno le llega un rumor por un lado, entonces después se molesta con el dirigente no sabe, entonces pasan muchas cosas. O sea, yo creo que todos tenemos una experiencia ahí, ya sea en nuestro comité de administración del edificio, en la junta de vecinos, pasa eso, ¿no? Y es un rol difícil que toma tiempo, que requiere mucha motivación, mucha entereza. Y donde muchas veces, claro, en el fondo todo el mundo espera que alguien lo haga. Exacto. Y son los dirigentes los que lo están haciendo. Entonces, ahí también obviamente hay que trabajar, creo yo, todos tenemos que trabajar ese compromiso de sacar todos juntos adelante los proyectos. Yo creo que esa es la clave, alcaldesa, también por eso agradecerle que haya venido al Buenos Días a Todos a hablar de este proyecto, que puede ser un ejemplo para otras comunas, para otros lugares de nuestro país. ¿Por qué? Porque acá se puso de acuerdo bienes nacionales con el MIMBU, un terreno fiscal que se traspasa a este comité y que logra no solamente el proyecto de construir unas viviendas que 18 años llevan esperando ya estas familias, sino que también se mantenga en sus barrios, no desarraigarlos, que tengan 60 metros cuadrados, que tenga conectividad, o sea, una serie de cosas que se puede hacer con una buena coordinación también de nuestras entidades públicas, y por eso era importante también destacar este proyecto en Ñuñoa. Muchas gracias, alcaldesa, por venir. Muchas gracias por la oportunidad de explicar esto tan importante. Súper importante, y además que es una referencia para muchos comités, muchos vecinos de nuestro país. Gracias, alcaldesa, y queremos también a ustedes invitarles a estar muy atentos. ¿Por qué? Porque la temperatura está alta.